Bueno, en esta presentación les vamos a hablar mis compañeros y yo sobre la arquitectura paleocristiana y bizantina, que se desarrolló a finales del siglo III y el siglo VI después de Cristo. Entonces vamos a empezar con el contexto. Entonces nos vamos al año 2804 después de Cristo, cuando Diocleciano tomó el poder y se encontró con un imperio demasiado extenso para ser controlado por una sola persona. Entonces él decidió reorganizar el Estado y creó lo que es conocida como la tetrarquía, que es dividir el gobierno en cuatro personas, donde habían dos emperadores centrales y cada uno de esos tenía un coemperador que les ayudaba en las labores. Entonces él reinó hasta el año 305 después de Cristo, de ahí se fue a su retiro y se fue un castillo pues por allá a relajarse. Listo, entonces después de eso tenemos a Constantino, que es muy importante en esta época que vamos a mirar y pues ya a lo largo de la exposición se darán cuenta por qué. Entonces Constantino se tuvo que enfrentar a Magencio, que era el emperador romano del occidente, en el año 312 después de Cristo. Él se tuvo que enfrentar, entonces llevó sus tropas a Roma, que era donde estaba ubicado Magencio. Pero él antes de llevar a sus tropas tuvo un sueño, como una visión, donde vio una cruz en el cielo y las palabras que decían In hoc signus vinces, que significa con este signo vencerás. Entonces, después de esto, cambió como la visión que tenía Constantino y se enfocó fue en esto. Y entonces, a partir de esto, su logo, su símbolo de su orden militar, que era llamada la Sagrada Orden Militar Constantina, la puso principalmente una cruz y le agregó las letras de la palabra cristianismo. Entonces, bueno, Constantino sí llegó a Roma y realizó su ataque, se metió por esta zona que vemos acá, él llegó con sus tropas y por esta zona roja que vemos acá, que son los Alpes, se introdujo a Roma y tomó el poder de esta zona con su poder militar y se proclamó pues el emperador. Vemos más amplio el mapa, más o menos desde esta zona se dirigió hasta acá para tomar el poder. Bueno, entonces Constantino realizó dos fundamentales cambios en el imperio, que fue que trasladó la capital, que estaba ubicada en Roma. Constantino trasladó toda la maquinaria burocrática e imperial desde la vieja Roma a las orillas del río Tíber, a la Nea Roma, a la Nueva Roma, también conocida como Constantinopla. Es una ciudad fundamental para todo esto. Y además creó el Edicto de Milán, que ya vamos a ver más adelante la importancia de esto. Entonces, bueno, el emperador Constantino entonces vio que también el imperio seguía en una vía de descomposición por su extensión y todas las tribus aledañas que se estaban empezando a entrar y a generar conflictos internos en el imperio. Entonces había inestabilidad política, declive económico, guerras civiles en las fronteras. Entonces era un problema. Entonces acá podemos ver cómo estaba repartida la extensión geográfica de ese entonces del imperio. Es impresionantemente grande. Y estas líneas rojas, digo azules, que podemos ver, por ejemplo, acá los pueblos germanos, acá más hacia este lado oriental, que eran otras tribus o pueblos procedentes de Asia Central que se están empezando a entrar en el imperio y están generando estos conflictos. Entonces, con todos esos conflictos, la gente de la población interna de Roma perdió la fe en su propia religión, se perdió la creencia. Y esto es primordial, ya que, digamos, es la base para mantener al pueblo contento y regirlo de alguna manera, marcar un orden. Entonces, Diocleciano, al ver esto, que se está perdiendo la religión, se está perdiendo la cultura, se está volviendo incontrolable, y que tuvo estas visiones, estos acercamientos como con Cristo, con esta religión, él decidió entonces sacar el Edicto de Milán en el año 313 después de Cristo. Entonces, ¿en qué se basó el Edicto de Milán? Básicamente en que separó la persecución a las religiones alternas a la romana, que antes eran perseguidas y se castigaban con la muerte. Todas estas fes originarias del Oriente se legalizaron y se empezaron pues a regar a lo largo de este imperio y a generalizar, ya no tenían que ser ocultas. Acá vemos una imagen de cuando los cristianos o estas religiones antes
del Edicto de Milán, los sometían a la muerte, los ponían en el Coliseo romano y les soltaban a las fieras. Entonces era un espectáculo ver pues cómo morían. Y para los cristianos esto también era un acto de honor, ya que pues iban directamente al cielo y eran considerados prácticamente santos. Bueno, entonces empieza pues a relegar todas estas pues a lo largo del imperio, a volver común y toma fuerza pues principalmente el cristianismo. Acá vemos un mapa más o menos del imperio, estas zonas más oscuras pues muestran básicamente las zonas principales donde se empezó a impartir este pensamiento, esta cultura, a regar y a extender. Entonces podemos ver que en esta zona que era donde estaba establecida Constantinopla, donde hoy en día está ubicada Turquía, se empezó a regar principalmente también. Entonces esto afectó mucho. Hasta que la religión cristiana se volvió la religión oficial. Y esto cambió, digamos, el curso, la cultura que tenían estos romanos que se expresaban en sus obras arquitectónicas y en todos pues sus costumbres. Y se les dio pues primordialidad a esta religión, al cristianismo. Se empezaron a designar edificios que antes no eran para estas religiones, para elaborar el culto y todos pues los ritos en base a esta religión. Sacamos una imagen de la Basílica de San Pedro. Bueno, y entonces todas estas culturas empezó a perder, por ejemplo, los ciudadanos que antes a las afueras de su casa inscribían en mármol el nombre del emperador y todas estas cosas, ya se cambió esto y se designaba, eran las iniciales AD, que significan Anno Domini, o sea, el año de Cristo. O sea, cambió totalmente ya el pensamiento en la ciudad, en el imperio, en los ciudadanos. Y se enfocó pues mucho la arquitectura en estos elementos ornamentarios, colores, todos esos detalles al interior de las obras. Ya no eran, digamos, unas obras tan urbanísticas que en donde encontrábamos patios centrales, bibliotecas y toda una comunicación de un espacio con demasiadas actividades, sino que ya era básicamente la alabanza y se rendía culto pues desde el interior. Ya vamos a pasar a ver a profundidad todas estas basílicas y cómo esta arquitectura se fue transformando.